El presidente Bernardo Arévalo se refirió al por qué giró una instrucción al Ejército de Guatemala apartarse de actores poco transparentes y fomentar un trabajo efectivo. En el tema del Ejército, en el Ministerio de la Defensa, en el Ejército de Guatemala, se van a aplicar las mismas normas de tolerancia cero a la corrupción que se van a utilizar en las demás dependencias del Estado. De manera que, así como en cualquier ministerio habrá denuncias toda vez que alguien incurra en alguna anomalía, así se darán en el caso del Ministerio de la Defensa y del Ejército concretamente. También se le consultó sobre cuáles son sus impresiones después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, realizara su visita en el mes de julio a Guatemala con el objeto de observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país. Nuestra preocupación es trabajar precisamente en el fortalecimiento de la justicia, de la institucionalidad democrática, de los derechos humanos. Hicimos la invitación y le hemos dado a la Comisión las facilidades para que cumplan su trabajo en la mayor libertad de acuerdo a lo que establecen los lineamientos de la Comisión. Lo que la Comisión ha encontrado es efectivamente la situación que es el resultado de sus entrevistas con múltiples sectores en Guatemala y nosotros encontramos que efectivamente refleja la realidad de un sistema de justicia cooptado. Finalmente, el mandatario aseguró que el monto del presupuesto que trasladaron al Congreso es de 148.500 millones, enfatizando que la ejecución de este presupuesto incrementará la producción de bienes y servicios destinados a promover, proteger y garantizar la protección social, salud, vivienda, seguridad y fomentará la inversión pública. Muy bien, vamos a iniciar entonces con este tema y le presentamos los siguientes datos agregados respecto al discurso que el presidente de la República dio por la conmemoración del aniversario número 151 de la Escuela Politécnica y el Día del Cadete. El presidente Bernardo Arévalo ordenó al Ejército de abstenerse de asociarse con personas o grupos cuyos intereses contravengan las doctrinas militares. El mandatario hizo relación a los valores profesionales y principios institucionales meritocráticos y democráticos que profesa el Ejército. El mandatario indicó que esta revisión se refiere a una actualización de los diferentes planos de estudios de formación militar. El presidente también señaló las debilidades que ponen a la institución militar al servicio de políticos de turno e incluso criminales. Así que, bueno, eso fue parte de ese discurso que da el presidente de la República. Y llama la atención precisamente ese llamado que hace a las filas del Ejército, Fernando, para que puedan seguir trabajando de una forma correcta y que no se vayan a desviar por asociarse, como bien lo indicaba, con grupos o con intereses que al final no son los intereses nacionales, ¿no?, y colectivos, sino temas ya muy personales o muy sectoriales. Entonces llama la atención ese llamado porque precisamente no se había visto recientemente en la historia que se hiciera pues esta advertencia o este llamado de atención prácticamente al Ejército. Fíjate que es interesante porque cuando analizamos el concepto y la base del nacimiento del Ejército, lo encontramos en la Carta Magna, en la Constitución Política de la República. Y el Ejército en una actuación permanente cuyo mandato precisamente es la Constitución, debe ser apolítico y debe tener una subordinación directa al comandante general de las Fuerzas Armadas del país, que en este caso es el presidente de la República. Indistintamente si es Bernardo Arévalo hoy, si fue Alejandro Yamatei en el gobierno anterior, si fue Jimmy Morales en el anterior, y así nos vamos en la historia, cada uno de los presidentes que han estado al frente del organismo ejecutivo, pues porque la Constitución así lo mandata, es el comandante general de las Fuerzas Armadas castrenses en el país. Entonces, lo natural es pensar que el Ejército, pues obviamente incluso en esa actividad del 15 de enero, cuando toma posesión el presidente electo, ¿verdad? El Ejército, pues presenta las armas y presenta esa actitud de respeto y obediencia al, pues, funcionario que en este caso representa al organismo ejecutivo. Y
hoy en esta actividad, pues sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo, llama la atención esta comunicación del presidente de la República hacia el Ejército de Guatemala en función de que realmente, Sandy, cuando tú analizas esta coyuntura que estamos viviendo en Guatemala, es una coyuntura, pues lo hemos dicho cuántas veces, ya no sé, pero es primera vez que vivimos algo tan interesante como lo que está sucediendo en el país. Definitivamente el ejército ha jugado un papel muy importante. Cuando le preguntamos al ciudadano de a pie, al guatemalteco, pues que está pendiente de qué sucede en el día a día con nuestra Guatemala, ¿cuál es su opinión acerca del ejército? Y el ejército siempre va a estar dentro de las instituciones más reconocidas y que generan más respeto para el guatemalteco en función de la ayuda que siempre está pues dispuesta a dar en estos momentos de crisis y en estos momentos de efectos de la naturaleza, porque si nos ponemos a pensar, desde que se terminó el conflicto armado interno, se da la firma de los acuerdos de paz en el año 1996, para acá el ejército realmente ha tenido una figura más de apoyo a la población vulnerable que pues una figura beligerante, una figura de guerra. Entonces, las nuevas generaciones incluso ven al ejército pues como un ala, ¿verdad?, de la fuerza pública guatemalteca, pero no han tenido dentro de su conocimiento o experiencias qué era realmente la función del ejército en un momento muy complicado para el país como lo fue en el conflicto armado interno. Claro. Entonces, que el presidente de la República en un evento de esta naturaleza le haga ver eso al ejército es interesante, puesto que hay grupos que definitivamente están normalmente en redes sociales, en esas plataformas en donde tú puedes decir lo que quieras y puedes escudarte en una figura anónima, en un nombre anónimo, falso, en un perfil falso. Es muy poca la gente que realmente pues pone quién es realmente. Y los mensajes muchas veces van en función de que el ejército tenga pues a veces incluso una actitud de desobediencia a lo que la Constitución establece. Entonces creo yo que por ahí va este mensaje del presidente de la República, pues muy importante. Definitivamente creo yo que al final cuando escuchamos comunicación de cualquiera de los tres presidentes de los tres organismos del Estado, siempre va a tener una relación directa con la coyuntura nacional y marca pues una experiencia muy importante para ser conocida por todos los guatemaltecos. Así es, sin duda alguna. Y esto llama la atención y bueno, empieza a levantar pues una serie de dudas, de preguntas, de decir, bueno, está pasando algo al interno del ejército. Claro. Y creo que no tiene que pasar algo para que el presidente haga este llamado, envíe este mensaje de una forma pública a todos los integrantes del ejército, sino recordarles, ¿no?, cuál es su función y lo importante que es también que ellos mantengan en esa misión también para lograr la democracia y la estabilidad en el país, que la verdad que en este momento no estamos para una desestabilización también social. Y pues esto es lo que ha llamado la atención, pero repito, no hay que esperar a que esté sucediendo algo para que el presidente se pueda pronunciar, y es parte también como de que el marco de este discurso no es algo específico de le voy a decir esto al ejército, sino dio su discurso y bueno, dentro de esto está el mensaje que ya le hemos compartido también para los miembros del ejército, recordándoles prácticamente, yo lo veo más como eso, como un recordatorio de cuál es la función y la importancia que también tiene el ejército dentro de la sociedad guatemalteca. Y fíjate que parte de la estructura que este mensaje del señor presidente se dirigió para todos los elementos del ejército de Guatemala tenía también un espacio muy importante y era el tema de los valores profesionales y principios institucionales, sobre todo enfocados a la meritocracia dentro de las Fuerzas Armadas y por supuesto el tema de valores democráticos que toda pues la vida, sobre todo desde la firma de los acuerdos de paz, el ejército ha profesado y le ha manifestado a la población en general. Entonces creo que el presidente de la República, desde su posición como comandante general, lo que hace es recordar con un mensaje de esta naturaleza cuál es su figura dentro del ejército, cuál es su función al ser el principal tomador de decisiones para cualquier actuación del ejército de Guatemala y por supuesto, pues
hay que tomar en consideración que cuando un mensaje así se hace en una conferencia, en una manera tan pública como este, pues como tú bien lo indicabas, es porque pues puede existir algún tipo de información, algún tipo de línea informativa que haya podido llegar a oídos del presidente y que naturalmente lo que hace es recalcar la importancia de la participación del ejército en el Estado de Derecho, porque eso es elemental, y por supuesto que si el Estado de Derecho tiene ese resguardo, ese respaldo del Ejército de Guatemala, automáticamente puede ser mucho más fácil, mucho más viable que la certeza jurídica en nuestro país sea una realidad. Así que creo que no tenemos que pensar como guatemaltecos en alguna posibilidad de algún tema desestabilizador, sino más bien pensar en que es mejor prevenir que tener que accionar ante una circunstancia que vaya en contra de lo que la norma jurídica establece. Y creo yo, pues que este llamado tal vez no es un llamado de atención, es un llamado a la conciencia de cada elemento del ejército para recordarle su importancia, ¿verdad? Recordarle también que obviamente el país pues reconoce ese espacio de ayuda permanente, la ayuda humanitaria que ha generado en las últimas etapas de necesidades por desastres naturales el ejército, y que por supuesto sigan con esa actitud. Así es, que creo que es la figura que se tiene hasta el momento. Se ha hablado mucho de poder incorporar al ejército, por ejemplo, en el tema de seguridad ciudadana. Sabemos que hay prohibiciones legales que también se tienen que acatar también, pero de qué forma también se le puede dar un poco más de participación también, aprovechar precisamente la función, la capacidad que tiene el ejército también para brindar pues esa ayuda en nuestro país de momento en situaciones humanitarias, en emergencias, pues bueno, han sido vital también para las diversas operaciones. Y pues bueno, esto es un poco de lo que ha sucedido hoy, un tema destacado de la agenda nacional que le hemos presentado con este mensaje del presidente de la República al Ejército de Guatemala. Con esto haremos una pausa, vamos a regresar enseguida para analizar acerca de la presentación del proyecto de presupuesto para el 2025. Ya volvemos. No nos cambie.